Bueno, muy buenos días o buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a estudiar lo que es la patología renal. Bueno, en cuanto a la introducción, nosotros podremos ver y observar que la patología renal y muchas de estas enfermedades renales atacan a los nefrones, ¿ya? En este caso, el daño que se realiza a los riñones hace que estos no puedan eliminar los desechos, ¿ya? Entonces la patogenia va a incluir problemas genéticos, más que todo lesiones renales y también causados por medicamentos, ¿no? Entonces existirá siempre un mayor riesgo de padecer una patología renal si es que la persona presenta una enfermedad asociada como diabetes o hipertensión arterial. Y en cuanto a alguna enfermedad renal crónica que se desarrolle, esto irá dañando poco a poco las nefronas del riñón y incluso podrían presentarse también otras patologías, ¿no? En este caso, las patologías de los riñones podrán incluir también algún proceso de cáncer, quistes, piedras, infecciones. Bueno, en cuanto a las malformaciones congénitas y su impacto epidemiológico, veremos que las anomalías congénitas del riñón son una causa muy frecuente de morbilidad y fallo renal en niños. Además, veremos que representan aproximadamente el 20 al 30% de los casos. En cuestión de todas las alteraciones identificadas serán en el periodo prenatal. También veremos que en sí hay factores genéticos y ambientales implicados en el fallo de desarrollo embriológico normal del aparato urinario, que van a dar lugar a un amplio grupo de trastornos de diferentes niveles según donde se altere la embriogénesis, ¿no? En este caso nosotros siempre debemos tomar en cuenta lo que es más que todo el factor ambiental, que podría también influir en el desarrollo de estas malformaciones congénitas que se presentan en el aparato renal. Bueno, en cuanto a la embriología, nosotros, como vemos en la diapositiva, podemos observar el desarrollo normal de un embrión en sí. Podremos ver también que en realidad de qué estructuras se desarrollan lo que son los riñones del feto, ¿no? En este caso veremos que en sí las estructuras que están relacionadas con el desarrollo del riñón, como estamos pudiendo observar, es el metanefros, ¿ya? Del cual dependerá lo que es en sí tanto toda la estructura del renal, ¿no? Del aparato renal, ¿ya? Y también podemos observar en sí que cómo se va formando semana a semana. Ya en la semana 50 veremos ya casi una total formación de el riñón, como estamos observando en la diapositiva donde hay una diferenciación, ¿no? Y en cuanto a, podemos observar en esta siguiente diapositiva que hay un desarrollo normal embrionario donde, que es de tipo evolutivo, ¿no? En cuanto al embrión, donde vamos a ver que en realidad el riñón, como habíamos dicho, depende del mesodermo intermedio, donde hay una diferenciación posterior de la pelvis renal, el cáliz mayor. Veremos también que el cáliz menor y la pelvis renal se siguen diferenciando y a medida que las semanas del embrión progresan, en este caso ya hay una mayor diferenciación y el riñón, como vemos en el inciso acaba de diferenciarse, ¿no? En lo que es el grupo de células mesenquimatosas, masa metanéfrica, que dependerán directamente en sí de la estructura del mesodermo, ¿no? Intermedio. Entonces podemos observar así que el primordio metanefros del riñón permanente se diferenciará específicamente del metanefros. Bueno, comenzaremos explicando las malformaciones congénitas respecto a lo que es el riñón y sus anomalías en número. Entonces, en este caso, tenemos la primera malformación congénita que estudiaremos será la agenesia renal, ¿no? Cuya determinación impactará más que todo lo que es la ausencia del órgano en sí, la ausencia total del órgano renal. Y como podemos observar en el gráfico, estamos observando ahí que en este caso estaríamos presenciando lo que es una agenesia unilateral renal, ya que solamente podemos observar la ausencia de un solo
riñón como está graficado en la imagen que nosotros estamos observando, ¿no? Y bueno, todo esto siempre puede depender en cuanto a una falla en la morfología del embrión. En cuanto a la genesia renal, nosotros podemos decir que esta puede ser, como habíamos mencionado, un tipo de malformación congénita que podría ser unilateral o bilateral. En cuanto al diagnóstico, veremos de agenesia renal bilateral. Si se puede, si es bilateral, se sospecha cuando en realidad una paciente embarazada en su ecografía prenatal ya está presentando en sí lo que es el oligohidramnio severo, ¿no? Que va a ser en realidad la disminución del líquido en cavidad en donde se encuentra el líquido fetal, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una ausencia también en las ecografías que se realizarán en la paciente. También se observará una ausencia de visualización de ambos riñones o de solamente tal vez un riñón, ¿no? Y como estamos observando en esta diapositiva, estamos observando en sí una biopsia que se realizó en una autopsia en realidad en un producto, ¿ya? Que en realidad producto único muerto, ¿ya? Donde en realidad estamos observando ahí las flechitas lo que son las estructuras renales. Sin embargo, estas fotos pertenecen a un producto que sufre del síndrome de Potter, ¿no? Vamos a mencionar las características también de este síndrome, ¿no? Es importante notar que en esta estructura, en realidad la que nosotros ahorita estamos estudiando, ¿ya? La diferenciación, como habíamos dicho, es normal desde cuando en realidad el embrión llega a su etapa de maduración normal. Entonces vamos a ver que en cuanto al síndrome de Potter, que está muy relacionado con las malformaciones congénitas a nivel renal, ¿ya? Este síndrome de Potter se caracteriza por presentar una genesia renal bilateral o riñones con displasia multiquística, ¿ya? También habrá una reducción de la excreción de orina fetal, lo que originaría el oligohidramnios y la compresión fetal, ¿no? Porque también el oligohidramnios causará que haya una inmovilización del feto porque en sí no habrá líquido que facilite el movimiento del feto, ¿no? Y bueno, la característica del síndrome de Potter es que también estos productos tengan una fascie característica, ¿no? La fascie de Potter, que es un epicanto puente nasal ancho, ¿ya? Y también implantación baja de las orejas y mentón pequeño, ¿no? Además, también se identificará una hipoplasia pulmonar que causa dificultad, insuficiencia respiratoria y deformidad de los dedos. Como estamos observando en esta diapositiva, ¿ya? Podemos observar los signos característicos de los productos que pueden llegar a presentar un síndrome de Potter, ya sea desde, en realidad, y este síndrome puede ser captado desde el control prenatal a través de las radiografías, ecografías que se realizan durante la gestación, ¿no? En este caso habíamos mencionado que es el oligoamnios o oligohidramnios, ¿ya? Donde hay una disminución del líquido fetal y también va a existir un aumento del tamaño renal. También habíamos dicho que el síndrome de Potter se caracteriza por que los fetos presentarán fascias de Potter y piequino varo, ¿ya? Y también una hipoplasia pulmonar, lo que hace que los pulmones no están desarrollados bien y el feto tampoco puede llegar a respirar, lo que causa también que su fallecimiento al nacimiento, ¿no? Y la presentación de los quistes en los lóbulos colectores distales. Bueno, en cuanto a las malformaciones congénitas, volvemos a hablar de estas patologías. En cuanto a las anomalías de número que afectan a los riñones, veremos que se puede presentar riñones supernumerarios, ¿no? Cuando en sí existe una bifurcación prematura de la yema en cuanto al mesodermo, la estructura del mesodermo, ¿no? En este caso, podemos ver que la bifurcación es temprana, ¿no? Sin embargo, también puede existir riñones supernumerarios en aquellos pacientes que
han presentado más de 2 primordios ya mesodérmicos en el desarrollo embrionario, ¿no? Y que harían que los uréteres se encuentren también al mismo lado. Entonces, esto normalmente se ha identificado que estos pacientes pueden contar con riñones supernumerarios que tengan una función normal. También vamos a ver que en cuanto a otras anomalías de número, en cuanto a las malformaciones congénitas del riñón, veremos en sí que también tenemos el riñón doble, ¿no? Cuando una estructura, y estos son riñones que funcionan a su capacidad normal, tanto el riñón supernumerario como el riñón doble, donde vamos a ver que igual consta de más nefronas, son como riñones fusionados, pero tienen una estructura normal, ya como estamos observando en la imagen, y funcionan, en realidad tienen una estructura con más nefronas desarrolladas funcionando a su capacidad normal. Y bueno, esto no influye y tampoco afecta la vida del paciente, ¿ya? Podemos observar que en realidad estos casos se detectan incluso solamente cuando se realizan biopsias después de que ha fallecido el paciente de causas naturales. Entonces, estas son anomalías que no afectarían el desarrollo de la vida, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su atención. Seguiremos avanzando sobre este tema y recomendarles que vayan repasando en cuanto al desarrollo embrionario para que ustedes puedan captar y profundizar más su conocimiento sobre este tema y las patologías renales en cuanto a las malformaciones congénitas que se pueden presentar en este sistema. Muchas gracias por su atención.